Buen día y bienvenidos a este foro sobre salud mental auspiciado por la revista Vida Digital y el Hospital San Juan Capistrano. De hecho, se encuentra con nosotros en esta transmisión el doctor William Lugo, quien es director médico del Hospital San Juan Capistrano. Doctor, yo busqué una definición que me gustó mucho de la Organización Mundial de la Salud, me pareció bastante holística sobre qué es la salud mental. Y la Organización de Salud Mental dice que la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente en momentos de estrés en la vida, pero que es mucho más, salud mental es mucho más que trastornos mentales. Pero me gustaría entonces entrar con qué es eso de un trastorno de salud mental. Saludos, Mardeli. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que cuando hablamos de salud mental, muchas de las personas se enfocan en lo que es la patología, ¿verdad? Lo que son los trastornos y nos olvidamos de la prevención. En cuanto a los trastornos de salud mental, ¿verdad? Nosotros, la Asociación de Psiquiatría, ¿verdad? Los psiquiatras y todas las asociaciones profesionales, lo que definimos como un trastorno de salud mental es una disfunción acompañada de unos síntomas, ¿verdad? Y tienen que haber ambas. ¿Qué me refiero con disfunción? ¿Verdad? Disfunción vamos a tenerlas en diferentes aspectos. Somos seres sociables e integrados, así que podemos una disfunción en el aspecto académico, si estamos estudiando, en el aspecto ocupacional. Tenemos disfunción en el aspecto social y personal. Y si nosotros tenemos, ¿verdad? Presentamos disfunciones en estos aspectos acompañado de una serie de signos y síntomas, entonces pues es que ya, ¿verdad? Si le pone nombre y apellido a eso que está experimentando la persona, que es más, que es una emoción, son unos sentimientos, pues nosotros, ¿verdad? Los expertos en salud mental le vamos a poner un nombre y apellido, puede ser una depresión mayor, puede ser un trastorno bipolar, un trastorno psicótico, una esquizofrenia, y se desarrolla un plan de tratamiento, pero es bien importante esto, ¿verdad? Que las personas entiendan que si tenemos esta disfunción, ya yo no estoy socializando como antes, no estoy compartiendo, en mi trabajo ya yo no me puedo concentrar, se está viendo afectado mi performance, o como ser humano, ¿verdad? Las cosas que antes yo disfrutaba, ya yo no las disfruto y estoy teniendo una serie de signos y síntomas que me afectan. Entonces, ya ahí, ¿verdad? Pues con unos signos y síntomas es lo que se cataloga como un trastorno de salud mental. Es decir, estar triste 3 días corridos no necesariamente va a significar que yo tengo un trastorno. No necesariamente, ¿verdad? Pero ahí es la disyuntiva, como comenzamos a hablar, de lo que es un trastorno versus lo que es la salud mental. Yo puedo estar triste 3 días a la semana, puedo seguir trabajando, puedo seguir funcionando bien como padre, madre, como en mi aspecto personal, pero sin embargo, eso no es salud mental. Eso no hay un trastorno, pero no es que no tenemos, la salud mental está afectada y obviamente hay que trabajarla de otras maneras para mejorar esa salud mental. Esas emociones, si no se trabajan, pueden convertirse en algún trastorno. Correcto, sí, ¿verdad? Cuando la supresión, ¿verdad? El aguantarme estas emociones, no expresarlas, guardarlas porque tengo que hacer algo, guardarlas porque no, tengo que seguir con los nenes, tengo que seguir en el trabajo, todo Y la rutina. embotellarnos eso, lo que hace es que eventualmente explotamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Vamos llenando el vasito o la copa, lo que sea, y de repente pues, se desborda y explotamos de una manera, ¿verdad? Usualmente no la que deseábamos o como una manera controlada, como si en un principio hubiésemos buscado ayuda. Uno de esos trastornos es la bipolaridad. Correcto, sí. El trastorno bipolar, ¿verdad? Es un trastorno psiquiátrico categorizado como un trastorno afectivo, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos trastornos afectivos son los trastornos que afectan mi estado de ánimo, ¿verdad? Ya sea el trastorno bipolar, ¿verdad? Usualmente cómo se categoriza, es porque, bueno, el mismo nombre lo menciona, ¿verdad? Tenemos dos polos. Vamos a tener el polo de lo que resultaría ser la manía o la hipomanía y vamos a tener el otro polo opuesto, que lo que sería la depresión. Hay, y me gustaría abundar un poquito sobre esto, ¿verdad? Porque hay mucho mal conceptualización en la comunidad, ¿verdad? En Hay donde muchos mitos con esto de la bipolaridad. sí, y entonces se le llama mucho bipolar a las personas de que pues ahora estamos hablando, estamos compartiendo y ahorita estoy molesto por algo. Eso no es ser un bipolar, ¿verdad? ¿Qué es un bipolar? Un bipolar es esta persona que va a tener sus episodios mánicos de mucha expresión que pueden perdurar hasta de 4, 7, 8, 9 días en donde yo voy a estar bien high.
¿verdad? Y cuando me refiero a que voy a estar bien high, voy a estar con mucha energía, no necesito dormir, voy a estar aquí hablando, 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 no me callo. Yo mismo le voy a decir a las personas, no, estoy pensando 20.000 ideas y quiero hacer esto, y de repente voy a hacer esta inversión y me voy a convertir en un millonario, y voy a hacer esta otra, y me Pero ven que puede ese funcionar. estado de euforia dura días. Para el trastorno bipolar, sí. Y ahí es Ok, donde viene el primer mito, como mencionas, ¿verdad? Donde yo puedo estar hyper, puedo estar eufórico por unas horitas, pero eso no es ser un bipolar. ok. Un bipolar tiene que durar días, esa euforia, y que afecte la funcionalidad de la persona. Y Obviamente, entonces hay otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando no estamos en ese estado eufórico? usualmente cuando el paciente no está en ese estado eufórico, lo que va a ocurrir después de eso es que va a caer un episodio, ¿verdad? Normal. En ese episodio normal, el paciente o la persona, ¿verdad? Se va a sentir bien, va a estar tranquila y tiempo después, pueden ser semanas, meses, va a caer entonces en lo que sería un episodio depresivo, entonces donde va a estar todo lo contrario, falta de energía, no sirvo para nada, episodios de llanto y todo lo demás, ¿verdad? Como mencioné ahorita, este concepto de yo tener estos cambios de ánimo durante un mismo día, de un día para otro, No eso es. no es un trastorno bipolar, eso, ¿verdad? Es más congruente o más contemporáneo de lo que sería, ¿verdad? Unos problemas en los rasgos de la personalidad, donde pues soy muy volátil. Quizás puede ser otra cosa, pero no, no es bipolaridad. Correcto. Y esto, en la bipolaridad, me imagino que tiene distintos acercamientos terapéuticos que pueden incluir la medicación o siempre tienen que incluir medicación para poder estabilizar ese paciente. Si se hace un buen diagnóstico, ¿verdad? Una buena entrevista clínica, y se llega a un buen diagnóstico de un trastorno bipolar, requiere de medicación, ¿verdad? Y no hay mucho más que se pueda hacer. Ahora, con lo que sí se puede tantear, ¿verdad? Con el paciente, es con los medicamentos. ¿Cuántos medicamentos se le va a dar? Usualmente nosotros comenzamos con lo que es un estabilizador del ánimo y atacando en la fase donde nos encontremos. Si nos encontramos en una Ok. fase mánica, pues te voy a dar medicamentos que van a bajar a la persona. Si estamos en una fase depresiva, pues voy a darle medicamentos que, ¿verdad? Que ayuden con esa depresión y suban un poquito más a la persona. Una vez la persona ya esté estable, ¿verdad? Esto es como otras condiciones, ¿verdad? Una vez el diabético esté estable, a lo mejor se queda en un medicamento. Pues lo Ok. mismo en la parte de trastorno bipolar, una vez el paciente esté estable, hay pacientes y he tenido pacientes que llevan años con solo un solo medicamento, no han tenido hospitalizaciones, no han tenido crisis, pero esto tomó años en llegar a ese punto. Ok, y eso requiere disciplina también y voluntad de parte del paciente en Correcto, relación a ese requiere tratamiento. disciplina, voluntad y obviamente tener un proveedor que le explique al paciente por qué esto es importante. Hay otro trastorno que es el trastorno por abuso de opioides y que está generando nuevamente muchísima preocupación por imágenes que estamos viendo particularmente en Estados Unidos y ojalá esto no llegue en estos niveles a Puerto Rico. En Filadelfia, por ejemplo, y en otros estados, pues son imágenes dantescas de los efectos que tiene sobre todo el fentanilo y otro tipo de opioides de los cuales se abusa muchísimo porque son muy adictivos. Pero yo no sabía que existe un trastorno con relación al uso de estos o las adicciones de estos opioides. Esto es un Correcto. trastorno que nace, es físico, es psicológico, es ambos. Pues es una combinación. Cuando estamos hablando quisiera, como que estamos hablando del trastorno bipolar, pues el trastorno bipolar obviamente es pura y únicamente mental. El trastorno de uso de sustancias, como mencionas, los opioides, es una combinación de una parte física, fisiológica del cuerpo y de una parte psicológica de lo que es de la mente. ¿Verdad? Como mencioné, tiene que haber la disfunción y la persona entonces se va a trabajar, dependiendo del lugar donde estemos, se va a trabajar con diferentes aspectos. En los hospitales, particularmente, ¿verdad? Nosotros en San Juan Capistrano trabajamos con lo que es la dependencia fisiológica, ¿verdad? Es cuando el cuerpo me está pidiendo la sustancia, me está pidiendo la droga y no puedo funcionar, ¿verdad? Usualmente los signos y síntomas que acompañan los opioides, dolor en el cuerpo, mucha ansiedad, diarrea, náusea, vómito, insomnio. Y entonces nosotros vamos a tratar esa serie de signos y síntomas. La realidad, ¿verdad, Malderi? Lo que estamos viviendo es que ya no existe una droga pura. ¿Verdad? Cada rato vemos pacientes en el hospital donde me dicen, mira, estoy comprando crack y de repente, ¿verdad? Yo le pedí crack o yo pedí cocaína y le hacen una toxicología y sale positivo a fentanilo, ¿verdad? Así que las drogas las están mezclando.
Lo mismo, ¿verdad? Recientemente tuve Hemos, uno que hemos trabajado varias historias con la DEA y la DEA aquí en Puerto Rico nos ha dicho que está bien preocupado con esto y que los análisis que ellos hacen a la droga que ellos incautan, prácticamente toda está adulterada. Hasta la marihuana que se compra en los puntos de droga está adulterada. Y es un punto de muchísima preocupación para las corre. agencias de ley y orden y me imagino que para ustedes también. Correcto, sí, porque nos complica el panorama, porque si yo voy a tratarte los síntomas de retirada fisiológicos, pues entonces ya no solamente tengo que pensar en te estoy tratando opioides, puedo estar combinándolo con otras cosas, o como tú muy bien dijiste, ¿verdad? A veces nos llegan pacientes que no, yo lo que uso solamente es cannabis, pero salen positivos a, ¿verdad? Opioides porque las adulteran. Así que el panorama se complica, pero sí, ¿verdad? Hay un trastorno de uso de opioides. Y como mencioné, ¿verdad? Tenemos la dependencia fisiológica, que es la que tratamos en el hospital, y una vez este paciente ya fisiológicamente, ya el cuerpo no me pide la droga, no la necesita, nos movemos a lo que es la dependencia psicológica y trabajamos con ello, ¿verdad? En uno de los programas que nosotros tenemos es el intensivo ambulatorio, donde este paciente va a estar yendo por aproximadamente 3 meses y va a estar trabajando con estos determinantes sociales y estos determinantes psicológicos que me motivan a usar la sustancia, porque obviamente yo puedo salir limpio del hospital, pero si yo regreso al mismo lugar donde vivo, regreso, ¿verdad? Y vamos a poner Al algo mismo que es entorno social, correcto. Si yo regreso a pasar por frente al punto, porque vivo en un caserío o vivo en un lugar donde hay un punto y tengo que pasar pero todos los días frente al punto, la mente me va a decir, contra, ¿te acuerdas cuando lo usaste, te gustaba, todo lo demás? Y vuelves y caes. parecería ser que esta parte de los abusos de los opioides es un poquito más complicada de trabajar por la dependencia, porque es física y obviamente hay que tomar en consideración el cuadro clínico de ese paciente, si es hipertenso, si es diabético, si tiene distintas condiciones, más tienes el aspecto psicológico. ¿Cuán difícil es hacer que una persona rompa con ese patrón? ¿Cuánto tiempo puede tomar esto? Cada persona es diferente, ¿verdad? Como a mí una vez me dijo un profesor, los pacientes no se leen el libro para enfermarse, ¿verdad? Así que cada cual lo va a hacer a su manera y a su forma. Una de las cosas que sí que, ¿verdad? Que está bien demostrado es que hay unas etapas en el proceso. Y, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes nombres, pero básicamente en arroz y habichuela lo que significa es que hay momentos en donde yo no reconozco que tengo un problema. Y aunque mi familia, mi entorno así lo reconozca, el yo forzar a ese paciente a que no, tienes que ir a un detox y te vas a quedar internado y te vas a quedar, eso quema a la familia, quema a la persona, gasta recursos monetarios y quizás, no todos los casos, pero la mayoría de los casos, cuando la persona o el paciente ya está listo, ya la familia o gastó todo el dinero o no tienen la capacidad económica para asumir esos costos, porque sabemos, ¿verdad?, que en ocasiones son programas costosos. Así que por eso es complicado, ¿verdad?, saber cuándo es ese momento, cuándo el paciente está preparado. Y la realidad, ¿verdad? Y lo estábamos discutiendo en estos días con unos expertos, es que yo te puedo dar el mejor detox del mundo y te dejé conmigo 3, 4 meses, ¿verdad? Que esos centros no existen en Puerto Rico, pero digamos que lo hicimos. Y si tú sales a deambular sin trabajo, sin capacidad económica, pues el punto te llama y allá te ofrece, mira, vete, llévame esto aquí, yo te pago con droga. Y volvimos y caemos en lo mismo. Así que esos determinantes sociales también, pues hay que movernos a trabajarlos. Este tipo de trastornos es algo que se tiene que trabajar con expertos de salud mental como ustedes en el Hospital Capestrano, con expertos que sepan de esto. No es algo como que la familia decida, mira, te voy a encerrar en un cuarto ahí una semana hasta que rompas en frío, como se decía en la calle. Supongo que eso no es aconsejable en ningún tipo de trastorno. Hay unos expertos para eso. Es correcto, sí, no es aconsejable porque, ¿verdad? Como hablábamos y mencionaste, la droga está adulterada. So, aunque la persona me diga, mira, no, estoy usando cocaína, ¿verdad? Que no es una sustancia que requiera de un proceso de detox amplio. No obstante, como está adulterada, pues en ocasiones pueden haber complicaciones. Así que lo recomendable es que lo lleve a algún centro, ¿verdad? En el hospital, como mencionaste, tenemos esa capacidad y esa habilidad. Lleva al paciente, se le brinda un tratamiento y esto también, de otra manera y forma, le brinda a la familia este espacio para entonces reagruparse, ok, ¿y qué plan vamos a hacer como familia, ¿verdad? Cuando regrese mi familiar que tiene problemas de uso de sustancias, qué otros pasos vamos a hacer, qué vamos a seguir, cómo lo vamos a poder ayudar. Pero, ¿verdad? Bien importante y recalcando lo que
Si lo obligamos, la persona lo va a hacer, ¿verdad? Porque lo estamos obligando o porque hay obligaciones por el sistema legal, pero la realidad es que obligarlo a la gran mayoría de los pacientes van a volver a recaer pronto versus esperar ese momento, que cada cual es diferente, ¿verdad? Esperar ese momento para que entonces la persona hacer el approach, hacer todo el acercamiento y poner todo nuestro esfuerzo en ese momento. Una vez se trabaja la parte física, la parte psicológica o psiquiátrica se sigue trabajando permanentemente. Esto es un paciente que tiene que continuar de por vida tomando algún tipo de medicación o hay esperanza de que no la necesite en algún momento. Si es pura y únicamente un trastorno de uso de sustancias, una vez se pase la parte fisiológica o física, se sigue trabajando con la parte psicológica. Los estudios lo que dicen es que mientras más tiempo las personas pasen en algún tipo de terapia, ya sea narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, algún tipo de terapia los va a ayudar a mantenerse limpio, y es lo recomendable. Como todo, hay excepciones, hay personas que hacen un detox y nunca más vuelven a tocar una sustancia, no tuvieron que ir a psiquiatra, psicólogo, hay otros que lo van a necesitar. La mayoría sí necesita continuar tratamiento, por lo menos psicológico, a través de su vida. ¿Y medicación? Si es solamente uso de sustancia, una vez acabamos con la parte fisiológica, física, Ya no no debería necesita. haber ningún tipo de necesidad de medicación, porque, ¿verdad? Y es una de las cosas que trabajamos con los pacientes, ¿verdad? Y les decimos, yo no te voy a cambiar la dependencia de una droga ilícita a una droga lícita. Así que yo quiero que tú no necesites una sustancia para funcionar y vamos a trabajar a ayudarte para que tú entiendas que la sustancia no es necesaria. Si hay algún otro trastorno, un trastorno El depresivo. paciente, exacto, sí, Ujú. es cuán común es que tengan pacientes que tengan abuso de opioides y también tengan otras condiciones. Pues entonces, en esos casos, pues sí, obviamente, una vez trabajamos lo que es el famoso detox o la parte fisiológica, entonces, pues, sí continúa trabajando la parte de depresión, ansiedad o cual sea el trastorno, ¿verdad? Que la persona ocurra. Obviamente, esto complica el panorama, ¿verdad? Los pacientes que usualmente nosotros llamamos duales, ¿verdad? Que parecen de dos condiciones, complica un poquito el panorama, es más complejo el tratamiento para ellos, pero se puede realizar, y se puede trabajar. ¿Cuán común es que ustedes estén viendo estos casos ahora mismo en Capestrano? Pues recientemente hicimos un análisis de los pacientes y los diagnósticos que recibimos en el 2022 y el trastorno de uso de opioides es el tercer trastorno que más vemos, seguido por el trastorno de uso de alcohol, ¿verdad? Así que está subiendo. Algo bien interesante por esa misma data en cuestiones de salud pública, hemos visto un aumento en el uso de sustancias por mujeres, ¿verdad? Hace 10, 15, 20 años atrás eran mucho más los hombres, ¿verdad? Ahora mismo, pues las mujeres están, ¿verdad? Acercándose y en algunas sustancias hasta utilizan más que los hombres. Así que, ¿verdad? Ha habido también ese paradigma o ese movimiento social en cuanto a salud pública que ya antes se decía, pues no, los hombres son usualmente los que están en las unidades de detox, pues no, ahora ya estamos casi 50-50. Wow. Y esas primeras dos condiciones que tuvieron mayor prevalencia en cuanto al paciente que ustedes atienden, ¿cuáles fueron? En el hospital lo que vimos, el primer diagnóstico que vimos fue el trastorno depresivo o la depresión mayor severa y el segundo diagnóstico fue el trastorno bipolar. Fue el segundo diagnóstico con mayor cantidad de admisiones al hospital. Y obviamente, y como mencioné, ¿verdad? Opiáceo, alcohol y por último entonces el que tuvimos fue el trastorno esquizoafectivo. ¿Verdad? Y ahorita creo que hablamos un poquito, ¿verdad? El trastorno bipolar que toca la parte de la depresión. El trastorno esquizoafectivo es un diagnóstico bastante complicado. Es un paciente que tiene unos episodios ya sea depresivos o eufóricos slash mánico y eventualmente se estabiliza y después vienen unos episodios psicóticos. Él es un diagnóstico bastante ¿Un complicado. paciente con esquizofrenia? Es de la familia de los trastornos psicóticos, ¿verdad? Por eso el trastorno esquizoafectivo, ¿verdad? Porque tiene un componente de esquizofrenia y un componente afectivo. Y va a tener episodios ya sea de depresión o de manía. Estamos bien por un periodo de tiempo establecido y después vienen entonces estos síntomas psicóticos, pueden ser alucinaciones, pueden ser ideas delirantes, y ese tipo de manifestaciones. Y eso, este tipo de trastorno se descubre en qué momento. Hay una etapa en la vida en donde se va marcando, se va notando que tenemos ese trastorno.
El trastorno esquizoafectivo, al igual que los trastornos psicóticos, ocurren como dos picos, ¿verdad? En la vida. Los hombres usualmente lo tenemos como desde los 16 hasta los 23, ¿verdad? Se puede diagnosticar y aparece. Igual que y las mujeres igual. Ahora, después de la edad media, usualmente en las mujeres, hay otro pico que se puede hacer también, ¿verdad? Que ocurre el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo. Hay algunos teoristas que dicen que realmente fue que nunca se diagnosticó y que estuvieron funcionando normal, pero pues todavía hay otros que dicen, mira, no, las mujeres tienen estos dos picos a early 20s y ya obviamente más adelante en los 40, 50, y los hombres pues obviamente se quedan en una edad temprana. Quizás es más fácil en los hombres diagnosticarlo porque, ¿verdad? Típicamente y por tendencia somos más agresivos, y entonces pues rápido se detecta versus las mujeres que quizás no lo expresan y están acostumbradas a aguantarse un poco más las emociones y continuar, ¿verdad? Con el diario y no buscar ayuda en ese sentido. ¿Este trastorno tiene un componente genético o no? Sí, sí, todas las condiciones psiquiátricas tienen componentes genéticos, por eso nosotros cuando hacemos un diagnóstico y se establece un plan de tratamiento, se hace lo que se llama una formulación biopsicosocial, ¿verdad? Biológica, psicológica y social, en donde vamos a ver ese aspecto biológico, ¿verdad? Se los enseño a los estudiantes de medicina, a los residentes, bien importante. En ocasiones podemos tener estos pacientes de depresión que nos vemos que no mejora, no mejora, no mejora. Un buen historial, podemos ver que a lo mejor hay familiares con trastorno bipolar y entonces, pues mira, quizás este paciente es un paciente bipolar que no puede identificar sus episodios mánicos porque muchos de ellos lo que me dicen es que no, yo no estoy mánico, yo estoy funcional. Y ahora es cuando puedo trabajar y produzco, muchos de ellos son artistas, y entonces pues puedo trabajar, produzco, pinto mejor, compongo mejor, y entonces ese episodio de manía o hipomanía lo pasamos por ser funcional. Cuando me deprimo es que voy a buscar ayuda. Y no, estoy deprimido, necesito ayuda. Así que el historial familiar es bien importante, al igual con los trastornos psicóticos. Vemos, ¿verdad?, que hay un patrón, quizás no mamá y papá, pero había un abuelo que decían que era un loco, como decían antes, y le daban muchos medicamentos y estuvo en tal hospital y qué sé yo. Y al Pero me igual llama la atención que dice, yo pensaba que era solo la esquizofrenia. O sea, siempre hay un componente genético en el escenario que hay que mirar. sí, sí, hasta con los usos de sustancia también. Podemos ver familias donde hay un componente genético, donde papá tenía un problema de alcoholismo y obviamente hay un componente aprendido, pero también los hijos salen con problemas de alcoholismo. Claro. Así que el componente genético es bien importante en los diagnósticos psiquiátricos. En el caso del trastorno esquizoafectivo, cómo es que se trabaja, cómo se trata? Es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico puramente, ¿verdad?, por historia, pues como mencioné, porque tenemos estos episodios depresivos o mánicos, estoy bien, y después los psicóticos. Y al igual que el trastorno bipolar, ¿verdad?, es con medicación. Este es un trastorno que requiere de medicación, desafortunadamente, ¿verdad?, como otras condiciones dentro de la medicina, la diabetes, la hipertensión, Por eh, vida. de por vida. Obviamente, al igual que ella, si estoy estable, me tomo mi medicamento, me cuido, puedo terminar con un solo medicamento y estar Pero estable. ¿el paciente puede ser funcional? Sí, sí, inclusive hay un psiquiatra famosísimo, el doctor Fisher, él padece de esquizofrenia y es psiquiatra y trabaja y ve pacientes. Lo Wow. importante es la capacidad de la persona de entender, ok, tengo este diagnóstico, empoderarse del mismo, buscar ayuda y ser adherente a su tratamiento. No es una sentencia de muerte. Soy esquizofrénico para el resto de mi vida ya no puedo hacer más nada. No, podemos ser funcionales, pero hay que buscar ayuda, estar consciente, ser adherente al tratamiento y verlo como cualquier otra condición, ¿verdad? Hay mucha gente En el caso de la famosísima. esquizofrenia, hace 30, 40 años no se trataba de esa manera. Correcto, ¿verdad? Un Sí, paciente que se recluía. ujú. Eso es correcto. Hemos ido evolucionando, ¿verdad? Si vemos la historia de la psiquiatría, puede ser horrorosa. Hace unos años atrás, ¿verdad? Unas prácticas que teníamos, hemos ido evolucionando y ahora mismo no hay ningún diagnóstico que sea tipo sentencia de muerte. Se puede trabajar con ellos, se puede ser funcionales. Ahora hay que ser comprometido con su tratamiento y con las recomendaciones médicas. Habló del alcoholismo en un momento dado, de hecho, ahora ya pronto ya se acercan las Navidades, ya estamos viendo que en las tiendas no están poniendo nada ni de Halloween, ya estamos viendo los arbolitos. Y cuando vienen las Navidades, una de las cosas que uno debe pensar en esto todo el año, ¿verdad? Alimentación y abuso de alcohol. Alcoholismo y trastorno por consumo de alcohol, ¿es o no es lo mismo? Es lo mismo.
¿verdad? Pasa que utilizamos un nombre diferente, pero es lo mismo, ¿verdad? Si yo, mi utilización de alcohol me lleva a disfuncionar, ¿verdad? Y volvemos a la misma palabra, y me llega a disfuncionar, me lleva a que tenga problemas con la familia, me lleva a que me hayan cogido guiando borracho, me lleva a que al otro día no puedo ir a trabajar y me pierdo días de trabajo, ya es un problema que la persona está presentando y obviamente pues necesita buscar ayuda. ¿Cómo se trabaja con ese problema de alcoholismo? Al igual que con los usos de sustancias, ¿verdad? Vamos a trabajar con lo que es la dependencia fisiológica. De las pocas retiradas que pueden matar a una persona, el alcohol es una de ellas, ¿verdad? La persona se puede morir, no es recomendado, enciérralo en un cuarto, como mencionaste, te voy a encerrar en un cuarto, deja de beber por una semana. Más que los opioides, doctor. Sí, sí, Wow. sí. ¿Por qué? ¿Verdad? Qué pasa fisiológicamente cuando tú retiras el alcohol en ese cuerpo? ¿Se Eh, descompensa completamente? Lo que ocurre es que el alcohol, a diferencia de los opioides, el alcohol va a estar atacando, va a estar tocando unos receptores en el cerebro y los va a estar excitando constantemente. Esos receptores son los que regulan y nos mantienen regulados. Cuando saco el alcohol de esa mezcla, ese receptor me dice, pero ¿qué es esto? Pero espérate, yo estoy regulando y ahora mismo, y lo que hace es empieza a disparar por ahí para abajo. Esto puede ocasionar que las personas estén propuestas a alucinar, que estén propuestas a tener perdón, discúlpame, convulsiones, Wow. en donde pueden fallecer. Por eso, ¿verdad? De las retiradas bien complicadas y esta, ¿verdad? Si la de opioides no es recomendada, la de alcohol para nada, ¿verdad? Y la situación es que como lo vemos social, lo aceptamos, lo aceptamos. Y esto, ese proceso de dejar el alcohol, obviamente requiere internar el paciente por un periodo prolongado. ¿Verdad? Va a depender de cada paciente. Algunos se pueden tardar días, otros se pueden tardar semanas, pero como siempre, pues, que depende del metabolismo y de la fisiología de cada persona. Estuve revisando varios escritos antes de hacer esta intervención y vi un estudio, ya tiene como 10 años, de la Universidad de Ponce, que decía que más del 50% de los puertorriqueños van a necesitar o necesitan algún tipo de intervención o de ayuda eh, psicológica o psiquiátrica. O sea, ¿cómo está el país en ese sentido cuáles son esos aspectos de la salud mental que más le preocupan a usted? Pues, una de las cosas que preocupa, ¿verdad? Dentro de la salud mental actualmente es la pobre tolerancia, ¿verdad? Por alguna razón, históricamente, esta generación tienen bien pobre tolerancia a la frustración, ¿verdad? Y lo podemos ver y hemos perdido eso que quizás en el pasado lo utilizamos, ¿verdad? Y les voy a traer este ejemplo. Yo tengo nenes chiquitos, ahora mismo, ¿verdad? Cuando los llevamos a field day o cosas así, todos son ganadores. Y eso es bueno, ¿verdad? Que todos sean ganadores, pero no les estamos enseñando a que unos ganan, otros pierden y que si perdí, ok, ¿qué yo puedo hacer? Pues mira, es razonable, uno iba a ganar. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, podemos seguir practicando para ser mejor y entonces la otra situación de, ¿verdad? De esta generación que nos ha... Y realmente la vida no es así. O sea, en la vida hay momentos donde ganamos y hay momentos donde perdemos. Y de ambas experiencias aprendemos. Exactamente, entonces por eso digo, por tolerancia a la frustración, porque entonces eso lo combinamos con los celulares, ¿verdad? Todos ahora mismo tenemos un celular en nuestra mano, yo quiero una pregunta, tengo una duda, lo consigo. Recuerdo, ¿verdad? Yo y probablemente tú, cuando estábamos viendo televisión cuando éramos chiquitos, teníamos que escuchar los anuncios y ver 4, 5, 7 minutos de anuncios para después volver a ver la otra parte del programa. Ahora mismo le dan skip. Estos niños, ¿verdad? Esperan 10, 15 segundos, le dan skip y tienen Netflix que pueden ver todo lo que desean. Pero Así que estas eso cositas... afecta la respuesta de las personas a nivel cognitivo, que Sí, entonces sí, esperan que todo sea inmediato. inmediato. Inmediato y tener esta gratificación, si no la tengo, me molesto, me frustro y no sé cómo manejar mi frustración. Y eso es algo con lo que tenemos que trabajar. Correcto, con lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Como padres, como sociedad, ahora mismo, ¿verdad? En algunos círculos sociales, que un niño esté aburrido es un pecado, ¿verdad? Y el estar aburrido nos ayuda a crear, a inventar juegos, a hacer otras cosas, pero no, ¿verdad? Le queremos dar un iPad, le queremos dar algo para que te entretengas, para que no te aburras. Pero nosotros nos aburríamos y estamos aquí, estamos trabajando, somos funcionales. Así que ese tiempo de aburrirse es un tiempo de crear, ser creativo. La percepción de ustedes que son los expertos es que la mayoría de la población puertorriqueña no busca la ayuda que necesita.
Es que hay correcto. más personas que necesitan ayuda, que necesitan tratamiento, que necesitan medicación incluso, y están probablemente ajenas a que necesitan de esa asistencia. Correcto, sí. Hay mucha persona que necesita ayuda que no la busca porque seguimos con el mismo tabú de los tiempos de antes. Seguimos con el tabú de que No las hemos cosas... superado ese tabú de que ir al psiquiatra es parte de nuestra salud holística, física, completa. O sea, según uno va a chequearse el corazón, a chequearse la presión, a ponerse las vacunas, o sea, debería ser esto parte hasta del examen anual que se hace, que se debe hacer todo el mundo, ¿no? Pues eso, ¿verdad? Y gracias por mencionarlo, es una de las cosas que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Recordarle a las personas así mismo, como voy a mi médico primario una vez al año, pues mira, puedo ir a mi psiquiatra una vez al año y que me verifiquen. Tú vas al primario y si no tienes nada no te dan receta, pues lo mismo nosotros, ¿verdad? Somos médicos igual y así mantenemos lo que, como comenzamos esta conversación, ¿verdad? La salud mental. Yo puedo notar una desviación desde temprano y podemos trabajarla y no necesariamente, ¿verdad? Lo bueno de la salud, de la psiquiatría no necesariamente va a requerir medicamentos, podemos trabajarlo con terapia, ¿verdad? Si, como mencionaste al principio, tengo 3 días de la semana que estoy triste, pues vamos a hablar de eso. Un proceso de terapia te puede ayudar a manejar estas situaciones, estos problemas, y evitamos más adelante el trastorno. Lo mismo como hacemos en la medicina, ¿verdad? Si estamos viendo que la hemoglobina glicosilada va subiendo, que pues vamos a evaluar la dieta, vamos a empezar una dieta para que no caigas en una diabetes. Así que lo mismo, ¿verdad? Debemos hacer y romper con los estigmas, buscar ayuda cuando sea necesario. Y esas personas que van en Google, porque yo le digo, si nos está viendo ahora, Google no fue a la universidad y estudió psiquiatría, pero sabemos que mucha gente entra a las redes, baja aplicaciones, hay multiplicidad de distintas partes del mundo. ¿Qué nos aconsejaría usted con relación a eso si no nos sentimos bien o nos sentimos diferentes y rompemos a buscar alguna aplicación de meditación, de mindfulness o a buscar soluciones a través de las redes? Ese no es el camino correcto. No, todas estas herramientas ayudan y yo creo que ir donde un profesional, tener una evaluación y comentárselo, ¿verdad? Mira, Mm. leí esto, vi esta aplicación, me la han recomendado, ¿qué usted opina, doctor, doctora, trabajador social, terapista? Y le vamos a dar la respuesta honesta, ¿verdad? De funciona, no funciona, mira, sí, esto funciona mucho, sigue intentándolo. O combinaciones, ¿verdad? Puedo hacer mi mindfulness y ir donde mi terapista una vez a la semana. Y eso me va a ayudar a mantenerme estable. Así que yo creo que todas estas herramientas son útiles, tienen un propósito, pero no todavía, ¿verdad? En el momento donde estamos en la medicina, todavía no sustituyen el juicio clínico, ¿verdad? Todavía hace falta, ¿verdad? Porque pues, hemos avanzado mucho con AI, pero todavía hacemos falta, ¿verdad? Todos los médicos. Bueno, doctor, le damos las gracias por estar con nosotros, no sin antes preguntarle, ¿hay actividades que van a estar realizando durante este mes? Porque este es el mes de la salud mental. Capestrano va a estar realizando distintos tipos de actividades que quiera anunciar. Sí, vamos a estar realizando todos estos próximos viernes, desde el 13 hasta el 27, vamos a estar realizando unos talleres, se van a estar llevando a cabo en Toro Vélez, en la Fundación Ricky Martin, en donde vamos a estar hablando de diferentes diagnósticos de salud mental, sus presentaciones y qué hacer con ellos, ¿verdad? Queremos hacer algo general, para que las personas puedan escuchar y puedan entonces captar y obviamente buscar la ayuda que necesiten. Gracias por estar con nosotros, el doctor William Lugo, quien es director médico del Hospital San Juan Capestrano. Le agradecemos por auspiciar este foro y también a la revista Vida, que pueden localizar en revistavida.net, y también se puede suscribir al canal de YouTube de Revista Vida Digital para que pueda tener información de distintos temas de salud. De hecho, les recomendamos que si nos está viendo, comparta este intercambio que hemos tenido, este foro, con sus vecinos, con sus amigos. Usted no sabe quién pueda estar pasando por una situación difícil, a lo mejor usted ni se ha dado cuenta, pero esto le puede ser de ayuda. ¿A qué teléfono pueden llamar las personas que nos estén viendo, que a lo mejor tengan un amigo familiar o alguien que nos esté sintonizando en este momento y que entienda que necesita buscar ayuda? ¿A qué número podrían llamar, doctor? Tenemos una línea, el 787-625-2900, pueden llamar, allí los van a orientar. Tenemos personas educadas en salud mental que le van a estar haciendo unas recomendaciones para que pueda, ¿verdad?, empezar ese camino a la recuperación. Gracias por estar con nosotros, doctor. Hasta aquí este foro sobre los trastornos de salud mental. Será hasta la próxima.